No obstante, durante la noche, Verónica comenzó a sentir miedo. Una cosa era acción rápida de los comprimidos, otra era quedarse esperando la muerte durante 5 días. Una joven, después de haber vivido ya todo lo posible, la joven había pasado su vida esperando siempre algo, que el padre volviera de trabajo, la carta enamorada que ella en los exámenes de fin de año la trae en autobús, llamaba telefónica. El día de la fiesta en fin de vacaciones, ahora tenía que esperar la muerte que tenía con fecha marcada. Esto solo me podía pasar a mí normalmente. Las personas se mueren exactamente el día que no creen que van a morir. Tenía que salir, de ahí conseguí nuevas pastillas. Si lo lograba y la única solución era lanzarme desde lo alto de un edificio de Ljubljana. Lo haría hacia el intento evitar a sus padres otro sufrimiento, pero ahora no sabía el remedio. Miró a su alrededor, todas las camas estaban ocupadas, las personas dormían, algunos recordaban ruidosamente las ventanas, las tenían rejas. Al final del dormitorio había una pequeña luz encendida que llenaba el ambiente de sombras extrañas, que permitía que estuvieran constantemente vigilado. Cerca de la luz, una mujer leía un libro. Estas enfermeras deben ser muy ocultas, viven leyendo. La cama de Verónica era la más alejada de la puerta. Entre ella y la enfermera casi había 20 camas. Se levantó con dificultad porque si era la verdad lo que había dicho el médico. Llevaba casi 3 semanas sin caminar. La enfermera levantó los ojos y vio a la joven que se aproximaba cargando un frasco de su suero. Quiero ir al lavabo, susurró Verónica, temerosa al despertar a las otras, internas. Las mujeres, con un gesto desgastado, señaló a la puerta. La mente de Verónica trabajaba rápidamente buscando todas las salidas o brechas de una manera de escapar. Aquella tiene que ser seguida mientras piensan que aún estoy frágil e incapaz de reaccionar. Miró cuidadosamente a su alrededor. En el cuarto del baño era un cubito sin puerta. Si quería salir de allí tendría que sujetar a la vigilante y dominarla para conseguir la llave. Esto es demasiado débil para hacer esto. ¿Es una prisión?, preguntó el vigilante que había abandonado la lectura. Ahora seguía todos sus movimientos. Era un manicomio y yo no estoy loca. La mujer se rió. Exactamente lo que dicen aquí. Está bien, entonces soy una loca. Eso es un loco. La mujer dijo Verónica que no debía quedarse mucho tiempo de pie y la envió de vuelta a su cama. Era un loco instinto. Verónica preguntando a media mañana, ya bájense a dormir. Tendré que aplicarles un calmante. Verónica obedeció en el camino. De vuelta escuchó a alguien susurrar desde las camas. ¿No sabe lo que es un loco? Por un instante pensó que no responder, no quería ser los amigos, establecer círculos sociales, conseguir aliados para hacer una gran sobrevivencia de masa. Tenía solo una idea fija: la muerte. En el caso de resultar imposible huir, se arreglará suicidarse allí mismo lo antes posible, pero la mujer repitió la misma pregunta que ya había hecho el vigilante. No sabe lo que es loco. ¿Quieres? Mi nombre es Eda. En su cama, después de cuando el vigilante empiece, Verónica regresó a un lugar y esperó al vigilante que volviera a conectarse del libro, que era un loco, no tenía la memoria idea, pero se utilizaba de una manera completamente arquea. Decía, por ejemplo, que ciertos deportistas estaban locos por desear superar récords, o que artistas eran los locos por vivir de manera insegura, inexperta, diferente de todos normales. Por otro lado, Verónica ya había visto mucha gente. Andamos por la calle de Ljubljana. Abrígate durante el invierno, predicando el fin del mundo y empujando carritos de supermercados llenos de bolsas y trapos. No tenía sueño. Según el médico, había dormido casi una semana. Demasiado tiempo. Estaba habituado en una vida sin grandes emociones, pero horarios rígidos de descanso. Era un loco. Quizás fuera mejor preguntárselo a uno de ellos. Verónica se agachó, retiró la aguja clavada de su brazo y se fue hasta donde estaba Cestia, intentando no hacer esto en su estómago, y empezó a dar vueltas. No había estado así. ¿Qué es lo que? Susurró Verónica. Pero yo no le voy a hacer una suicida frustrada, loco, en que vive en un mundo propio por la esquizofrenia y los psicópatas, los manicomios, o sea, personas que son diferentes a los demás, como tú. Sin embargo, continúa, fingiendo no haber oído el comentario. Ya es
de hablar, tenía, que afirmaba que no había tiempo ni espacio, sino una fusión de ambos, o de Colón. Se aseguraba que el otro lado del mar que había visitado era consciente del Un, que confirmaba que un hombre podía llevar a la cumbre, o Everest de los Baltes. Creo que eran música diferente y se vestían de manera totalmente innovadora. Todas esas personas o millares de otras también viven en su mundo. Esta mente está decidiendo cosas sentido. Pensó Verónica acordándose las historias que su madre le contaba acerca de santos que afirmaban hablar con Jesús o la Virgen María. Viva en el mundo parte. Una vez vi a una mujer con un vestido rojo, acostada en los ojos vidriosos. Andamos en las calles de Logía cuando un terremoto marcaba 5 grados bajo cero. Pensé que estaba borracha y fui a ayudarla, pero ella rechazó mi abrigo. Quizás es un mudo fuese verano y su cuerpo estuviese caliente por el hueso, quien esperaba ahí, aunque otras personas existen apenas es un delirio. Ella tiene el derecho de vivir y morir como quiera, ¿no crees? Verónica no sabía qué decir, pero las palabras de aquella loca tenían sentido. ¿Quién sabe si no era la misma mujer que había visto semidesnuda en las calles? Te conto una historia de Cesca, un poderoso hechicero queriendo destruir Reiko colocó una poción mágica en el pozo, que todos sus habitantes venían a tomarse aquella agua, se volverán locos. A la mañana siguiente, toda la población debió a todos enloquecieron, en menos del rey, un pozo privado para su familia, donde el hechicería no había conseguido entrar. La monarca preocupada intentó controlar la población, ordenando una serie de medidas de seguridad y seguridad pública. Pero los policías inspectores habían decidido agua envenenada. Juzgando absurdas las disposiciones reales, decidieron no respetarles de manera alguna. Cuando los habitantes de aquel reino se enteraron del contenido de los decretos, quedaron convencidos de que el soberano había enloquecido y por más disponcias que sin sentidos o gritos fueron casa del castillo, exigiendo renunciar desesperando. El rey declaró dispuesto a dejar el trono, pero la reina lo impidió, diciendo: vayámonos ahora fuera de vamos también, así como volveremos iguales. Ese hizo el rey de la reina, bebieron el agua de la locura y empezaron inmediatamente a decir cosas sin sentirlo. El momento súbito de arrepintió, ahora que el rey estaba mostrando tanta sabiduría, porque no dejaron gobernar. El país continuó en calma, aunque sus habitantes se comportasen de manera diferente a sus vecinos, y el rey no pudo gobernar hasta el fin de sus días. Verónica se rió. Pero tú pareces loca, dijo. Lo sé, aunque estoy sintiendo curada, porque si mi caso simplemente basta reconocer el organismo determinada de sustancia química. Sin embargo, esperaba que esta sustancia límite tan solo era resolver mis problemas de depresión crónica. Quiero continuar loca viviendo, tan solo a revolver mi problema de depresión crónica. En otros desean, sabes, que allá afuera, detrás de los muros brillantes, gente que vio con mi pozo exactamente, dijo. ¿Creen que son normales porque creen voy a fingir que también debí aquella agua? Pues yo viví, es justamente mi problema. Nunca tuve depresión ni grandes alegrías, o tristes que durase mucho. Mis problemas son iguales a los de todo el mundo. Permaneció en silencio. Uno sí lo replicó. Tú vas a morir, nos dijeron. Verónica vaciló instantáneamente, podría decir, confía aquella extraña, pero tenía que arriesgarse. Solo dentro de 5 años, 6 días. Estoy pensando si existe un medio de morir antes, si tú alguien de aquí dentro de considera obtener nuevos comprimidos. Estoy segura de que mi corazón no soportará esta vez. Comprende todo lo que estoy sufriendo por esta vez en la muerte y ayúdame. Antes de que se pudiese responder, la enfermera apareció con una jeringa en la mano. Puede inyectársela yo misma, dijo, pero yo no hubiera colaboración. Puedo pedir que las aguardes de allá afuera que me ayuden. No malgastes tus energías, le recomendó. Cuando aguardas fuerzas, quieres conseguir lo que pides. Verónica se levantó, volvió a su cama y dejó que la enfermera cumpliese su tarea. Fue su primer día normal en un asilo de locos. Salió de la enfermería
y tomó café. El gran refectorio donde hombres y mujeres comían juntos. Observó que el contrario solo salía a montarse películas sobre el tema, escandalosos griteros, personas haciendo gestos dominicales. Todo parecía envuelto de una aurora de silencio opresivo, dando la impresión que ella deseaba continuar en el interior de extraños. Después del desayuno de calidad aceptable, no se podía culpar a las comidas de la misma Villente. Salieron a tomar sol. A decir verdad, no había absolutamente temperatura. Estaba bajo cero. El jardín se encontraba cubierto de nieve. No estoy aquí para conservar mi vida, sino para perderla, dijo Verónica. Uno que los enfermeros aún así tienen que salir para el baño del sol. Ustedes están locos, no hay solo para que hay una luz. Ayuda a calmar a los internos. Por desgracia, nuestro invierno es muy largo. Si no fuera así, tendríamos manejos trabajos. Era inútil discutir. Salía al camino un poco mirando todo su alrededor, buscando disimuladamente una manera de huir. El muro era alto, como exigían los conductores, bordeado por edificios de aparentar la actualidad de Albarrán, dependencias de los empleados. Acabara la primera rápida inspección, notó. Todo parecía irse ordenado en cerebro, para hacer un ejercicio de memoria. Intentó acordarse de las pequeñas cosas, como el lugar donde le llevaba la llave de su cuarto, el último disco que se había comprado en el último pedido que le había hecho a la biblioteca. Dijo una mujer acercándose. La noche anterior no había podido ver su rostro, pues estuvo agachada al lado de la cama durante todo el tiempo que duró la conversión. Ella debía que tener unos 30 y parecía absolutamente normal. Espero y la inyección haya causado mucho problema con el tiempo. El organismo acostumbra calmantes, pierden efectividad. Estoy bien. En una relación como la que pediste en nuestra conversión de anoche, te acuerdas perfectamente. La tomó de brazo, comenzaron a caminar juntas, entre muchos los árboles sin hojas del paraíso, más allá de los muros que se podían disimular las montañas ocultas tras las nubes. Hace frío, pero ahora bonita mañana, dijo Sea. Es curiosa, pero mi depresión nunca apareció de unos como fue nublado, grises fríos cuando el tiempo estaba para otro. Parecía que solo los niños empezaban a jugar por las calles y todos estaban contentos con la belleza del día. Yo me sentía muy infiel, como si fuera injusto de toda aquella exuberancia que muestra, y no podía participar. Con delicadeza, Verónica se soltó del brazo de la mujer. No le gustaban los contactos físicos. Hay interrumpido tu primera frase cuando hablas de mi pueblo. Hay un grupo ahí donde son hombres y mujeres que ya habían recibido de alta. Están en su casa, pero no quieren salir. Ser un motel de 5 estrellas. Aquí podía decir lo que piensan, hacer lo que desean sin oír ningún tipo de crítica. Producen insecciones ordenadas en el gobierno. Estos hombres y mujeres actúan. Aquí cargó los estados médicos. Lo saben que parece que existe una orden de dueñas. Y esto podría conseguir las pastillas. Procura entrar en contacto con ellos. Llama a su grupo de fraternidad. Seña a una mujer de caballos blancos con charvala animadamente con otra mujer más joven. Se llama Mari en la fraternidad. Pregunta ella. Verónica intentó dirigirse a ella, pero detuvo. Ahora está divirtiendo, no interrumpa lo que le gusta. Para ser simpática es una extraña sin reacción, más nunca tendrá la oportunidad. Verónica se rió en notación y sabía que dando la palabra locos, pero se quedó preocupada porque aquello lo estaba padeciendo normal y hasta demasiado bueno, después de tantos años yendo a trabajar al bar, de la cama de un amante, de la cama para el cuarto de la casa de la madre. Ahora ella estaba viviendo una experiencia con la que nunca había soñado, el asilo de una locura. El manicomio. Un lugar donde las personas no tenían vergüenza de confesarse locas, donde nadie interrumpía lo que le gustaba hacer solo como ser simpático a los otros. Empezó a dudar de si estaría hablando en serio. Sería solo una forma de los enfermeros mentales adoptan fingir que viven en un mundo mejor que los otros, pero ¿y la importancia tenían eso? Estaban viviendo alguna interesante diferencia, jamás esperando imagen donde los lugares y personas fingiéndose locas por hacer exactamente lo que quieren. En ese mismo instante, Verónica le dio un vuelto al corazón. Las palabras del médico volvieron inmediatamente a su pensamiento y ella asunto.
Quiero caminar sola la consumió, y al final de cuesta ella era una loca y no tenía que esperar queriendo agradecer a nadie. La mujer se alejó y Verónica se quedó complementando las montañas. Tras los muros del billete leve, voluntad de vivir, pareció surgir una Verónica, lo apartó de su mente con determinar. Tengo que conseguir lo que comprimidos. Reflexioné en una situación. Después de permanecer algún tiempo en el jardín, volvieron reflectorios y luego enfermeras acompañaron a hombres y mujeres en una televisión amplia de ventana donde se podía comentar el cielo gris y nuevos bajas, y ninguna de ellas rebaja porque la salsa comunicaba con el jardín, las puertas estaban cerradas. Las mayores partes de los internos se instalaron frente al televisor, otros se quedaron mirando el vacío, conservaban la voz baja consigo mismo, pero ¿quién ha hecho viaje? María estaba ahora un grupo mayor en las esquinas de Gigantesca. Algunos de los internos paseaban por ahí cerca. Verónica lo imitó, escuchar lo que hablaban, procuró disimular al máximo sus intenciones para cuando se acercó todos se cayeron y lo miraron. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó una señora anciana que parece ser líder de fraternidad. Así que el grupo de realmente existe. Esta es más loca que lo que aparentaba. Nada esto estará pasando. Todos intercambiaban, hicieron algunos gestos exagerados con cabeza. Un comento a otro día, ellos estaban pensando, repitió una vez alta. Verónica sabía ser paralizada, un enfermo fuerte. Nada, respondió el grupo. Ella no se había pensado ahí. El grupo se enteró que estaba carcajadas. Verónica asumió que el ironía sonrojió. Media vuelta se alejó. Pero pronto apareció otro en el susurro. Algo y de dos se alejaron dejando interpretado. No valía pena molestar en cuidar la salud de una persona condenada. Verónica se hallaba confusa, tensa, irritada. Consiguió jamás había dejado provocaciones, jamás había aprendido muy poco. Presentaba situación. Aquello loco se matar los heridos, casas. Se hubiera casado, quizá las pastillas o tratamiento para la racha del estado coma hubiese transformado en una mujer frágil, incapaz de reaccionar, y por primera vez había conseguido controlar el llanto. Necesidad de volverse quien era, saber reaccionar, presencia, fingir que ofensas nunca le harían. ¿Quién aquel grupo hubiese tenido el coraje de la muerte? ¿Qué personas podían querer engañarle algo sobre la vida? Estaba tan escondida tras los muros de Villente, nunca dependerían de nada ayuda. Un día pasó a quedar, pero 4 o 5 anduvo un poco dejándose frío y estresante en su cuerpo. Calmar la sangre circulaba deprisa, el corazón latía demasiado rápido. Muy bien, aquí estoy yo, las horas literalmente contadas, y concedí importancia de comentarios de gente que nunca vi, que breve más veré. Yo sufro y yo quiero atacarlos y defenderte para perder el tiempo de todo esto. La realidad, no obstante, era que estaba malgastando el escaso tiempo en lo que restaba en luchar por su espacio en un ambiente extraño donde era preciso resistir. En casa contrario, impondrían sus reglas. No es posible, yo nunca fui así, yo nunca luché por minimidades. Se detuvo de medio del legado, justamente porque consideraba que los, de manera natural, la adolescencia pensaba demasiado pronto. Escoger a la plena juventud se había concebido en que era demasiado tarde para cambiar, y que había gastado su energía hasta el momento de intentar vivir consigo igual. Había sacrificado muchos de sus deseos. Sus padres continuarán queriendo de pequeña, aún sabiendo que el verdadero amor cambia en él. Cree y descubre nuevas maneras de expresarse. Ciertos días, cuando había escuchado a su madre decir entre sollozos en su matrimonio había acabado, Verónica se fue a buscar al padre, lloró, amenazó, finalmente le arrancó la promesa de que él no iría a casa sin pensar. Ella saltó el precio de lo que debían estar pagando por causa de eso. Cuando decidió buscar un empleo, dejó una tendora de oferta de promesa. Acababa de implementar su recién creado país, de aceptar el trabajo horarios, dejando de sus jefes que se vienen. Ella estaba satisfecha, no aspiraba a la lucha, creer de todo lo que se deseaba. Alquiló el cuarto del convento porque las monjas exigían que los inquilinos regresaran a una hora determinada después que se cierra la puerta con llave. ¿Quién se quedará?
en sus sucesivas amantes para no verse obligada a pasar en la noche de hoteles o camas extrañas. Cuando soñaba con casarse, se imaginaba siempre en un pequeño chalet, en las afueras de Lubijana. Un hombre fuese diferente a su padre. Ganase solo lo suficiente a mantener a su familia y quería que hecho de los juntos en la casa hogar, encendiendo complemento a las montañas cubiertas de nieve. Se había educado a sí misma para dar a los hombres de una cantidad exacta, un placer ni más ni menos. A pesar de necesario, no sentía rabia hacia nadie, porque eso hubiese significado tener que reaccionar a un enemigo, soportar, y cuando estuvo deseaba la vida, llegó a la conclusión de que su existencia no tenía por qué. Todos los días eran iguales. Dejó morir. Verónica volvió a entrar y se dirigió al grupo. Se encontraba la reunión de unas esquinas de la sala. Las personas comenzaban amablemente, pero se callaron. Cuando ella se aproximaba, dirigió directamente hacia el hombre más viejo, que parecía ser el jefe. Antes se dirigía, pudiese adelantarle, se dio sonoro bofetón. ¿Va a reaccionar?, preguntó Elto. ¿Qué le oyese toda la salsa para hacer algo? No, el hombre se pasó de la mano con la cara, un pequeño hilo de sangre se escurrió de su nariz. Tú no vas a perturbar por mucho tiempo. Ella dejó sacar este camino hacia la enfermería con aire triunfando. Había hecho algo que jamás había realizado antes de su vida. 3 días había pasado desde el incidente del grupo de SEA, llamado Fraternidad. Estaba arrepentida de la bofetada, pero el miedo a la reacción del hombre, convencida de que valía la pena y sería sufrimiento inútil. Ya tenía que partir este mundo. De cualquier manera, la única salida fue alejarse de todo, y de todo intentar. Todas las formas eran andantes. Observé las órdenes y reglamentos de billetes, adaptó la rutina: almuerzo, salsa, nueva paseo de jardín, cena, televisión y cama. Antes de dormir, una enfermera aparecía siempre con medicamentos. Toda otra mujer tomaba comprimidos. Ella era la única que aplicaba una inyección. Nunca, solo era saber la descripción totalmente. Así aceptaba obviamente la rutina. Los días hospital fueron tomándose igual, así transcurrían más rápidamente. En 2 o 3 días ya no sería necesario cepillarse los dientes o peinarse. Verónica percibía como un corazón. Después del incidente con la fraternidad había llegado a pesar algunas veces. Si yo pudiese elegir comprimido, que ya era iguales. Así que deseaba tal vez, pero la respuesta era siempre la misma: no hay tal porque hay una elección, y la interior volvía porque todo estaba determinado. En una periodiza una relación, no es una amistad por la amistad, exige un lugar, convivencia. Yo soy posible. Jugaban con las cartas, lo que ayudaba con el tiempo transcurra más obscenamente. Besaban en silencio en el jardín. Aquel por la mañana, después del desayuno, nos salieron para el baño del sol, conforme existe el reglamento de un enfermero. Sin embargo, pidió que volviese a la enfermería, pues el día extraño. Verónica estaba acabando de tomar el café. Ella lo escuchó, que el tratamiento era un método de cada centana, por los médicos piensan, pero tú dijiste que tenías depresión. No era suficiente tomar medicina para remover la sustancia en que falta. Quiero ver el instinto SEAT. Saldría a la rutina, pensó Verónica. Descubrir nuevas cosas cuando ya no necesitas aprender nada, solo tener paciencia. Pero su curiosidad fue más fuerte y asistió la cabeza. Esto fue una exhibición, presentó al enfermo. Ella a morir y no volvió nada, y deja que venga a nosotros. Verónica presentó como una mujer era adaptada en su cama sin que la sonriera. Abandonó sus labios. Cuenta lo que pasa, dijo sea al enfermo para que no se asuste. El que se dio cuenta mostró que pareció feliz de ser tratado como médico, que explicaba a los practicantes los promedios correctos y tratamientos adecuados. Era una jeringa y una dosis de insulina, explicó, confiando sus palabras, grave profesional. Él usaba los diabéticos para combatir altas caídas. Luego golpeó levemente la aguja, se retiró al aire y le aplicó en la vena del pie derecho. Y como sucederá a ella, estaría en una coma inducida. No es suficiente. Es horroroso, inhumano. Las personas luchan para salir de coma, y no era entre estas
patológico. Unas personas luchan para vivir, sino para suicidarse, respondió el enfermero. Para Verónica ignoró la invencia y estado de coma del organismo mientras estaban inyectándome líquidos de los ojos. Había perdido brillo. Quédate tranquila, le decía Verónica. Tú eres absolutamente normal, historia que constante sobre el rey. No pierda el tiempo, ya puede ir a oír la mujer acostada en la cama que minutos antes parecía lucida. Llevaba a Lucía, ahora tiene los ojos fijos en un punto indeterminado. Un líquido espumoso salía de su boca. Es lo que ha hecho, gritando enfermo. Mi bebé. Verónica empezó a llamar, gritar, amenazar, denunciarlo, policía, periódicos, organizaciones, defensores de derechos humanos. Calma, sanatorio precioso, respetar algunas reglas. Ella vio que el hombre hablaba en serio, tuvo miedo, pero no tenía nada que poder, continuó gritando. Desde esa estaba podrida en la enfermería de todas las camas vacías, aceptando donde reposaba un cuerpo inmovilizado en una joven, comentando y le espantaba a la joven, ignorando que las funciones biológicas de aquella persona venecía, haciendo un viaje astral, algo que había resultado una sorpresa durante insulina. Lo que había comenzado allí solo era superar la depresión y tenía intención de dejar aquel lugar. Siempre del cuerpo pensaría que estaba loca antes de un billete absolante. Como volvió el cuerpo, comenzaba absolutamente documentos acerca de ellos. Dos temas. No encontró una gran información sobre el tratamiento. Se había empezado a aplicar alrededor de 1990, pero con el tiempo fue cenando la práctica de hospitales psiquiátricos por la posibilidad de causar daños irreversibles en el paciente. Una vez ignorar justamente el momento en que discutió el tema con alguno de los propietarios del asilo. Era un crimen, decía, lo espero más barato y más rápido, había respondido a los accionistas. Además, quienes interesaban derecho loco, nadie declara nada, así que algunos de medios seguían considerando como una forma rápida de tratar depresión de Seattle. Había buscado un perdido préstamo, todos los textos posibles de pacientes que ya habían pasado por aquello. Las historias eran siempre las mismas, horrores y horrores, sin que ninguno de ellos hubiese experimentado nada. Con toda la razón, no había ninguna relación entre la insulina y la sensación de conciencia. Salía el cuerpo muy contrario de tendencia. Comencé a investigar sobre la existencia del alma, leyendo algunos libros ocultísimos hacia el terminé encontrando una vasta de literatura que describía. Yo había pasado por eso, algunas decidieron escribir lo que había sentido. Llegaron incluso a desarrollar técnicas a lograr que el espíritu se asustara en el cuerpo. Ahora conocí estas técnicas de memorias y las utilizaba en todas las noches para trasladar alguna de su lección. Los relatos de los experimentos y visiones eran variados, pero tenía algunos puntos extraños. Inquieto el ruido que al cuerpo se vincula, podía estar fastoso inmediatamente, aunque cuando hubiese leyese en los libros naturales que aseguraban que la persona moría. Permitan que se corte tal hilo de plata. Su experiencia, sin embargo, se la había mostrado, porque ir lejos, quisiera acordar, no se me rompería nunca, pero generalmente los libros han sido muy ejemplos cuando quisiera trasladarse en un lugar a otro, decía el espacio manifestando donde ella quiere llegar, realizar, que hasta llegar al punto de viaje ancestral, discurrió a través de túneles misteriosos, se materializaba en un lugar, fue a veces en los libros en perdido a las criaturas que habitaban en el espacio. En las ocasiones no había nadie de la enfermería, pero la primera vez que se había salido de su cuerpo había encontrado mucha gente mirando, divirtiéndose en su cara de sorpresa. Fue también a través de los libros. ¿Ves? Había sido un cuerpo que se había encontrado y mucha gente mirando, divirtiéndose. Su primera reacción había sido pensar en qué se trataban las personas fallecidas. Fallecidas. Su primera acción había sido pensar que se trataba de personas o fantasmas moraban. Era después del que el consumo de sus lecturas y de la vejancia. Había ellos, muchas personas tan vividas como ella había. Ese día de ser el último viaje ancestral, como insulina, pues acababa de visitar
despacho del doctor Igor, y sabía que estaba a punto de dar de alta. Ella había decidido quedarse en Villente desde el momento de cruzar la puerta de salida. Pensaba que si había ni siquiera en un espíritu y quería despedirse en el momento. Despedirse esta parte más difícil. Una vez en el manicomio, las personas tienen que asumir la responsabilidad. Puede quedarse horas completando en el cuadro, haciendo los dibujos más absurdos que imaginarse todo lo que tolera, porque al fin y al cabo de tratar un enfermo mental como la propia, había tenido ocasión de verificar la mayor parte de pacientes, experimentando una mejoría. Son internadas, necesitas estar escondidas de un síntoma de ambiente y familia, que ayuda a los propios. Al comienzo había estado una vacilando viviente, que un hogar, un poco buen criterio realizando el mundo exterior de todo lo que le gusta hacer mientras afrontaba los desafíos de la vida basal. El humano normal, sin olvidar jamás había sido, pronto había regresado a su casa, justo a sus hijos y su marido. Esa parte de la vida también tiene muchos encantos. Evidentemente tenían dificultades para encontrar trabajo. En la ciudad pequeña de Luján las noticias corren con rapidez y suficiente como para promover el sustento de la familia. Ella podría aprovechar el tiempo libre. Solo había una cosa que no quería volver en el motivo que los médicos aseguraban en una sustancia descubierta. La serónica era una de las responsables del espíritu humano. La carencia seróntima imperfecta de la capacidad de concentrarse en el trabajo, dormir y comer, en el cansancio exagerado, ansiedad, dificultad para tomar ocasiones decisiones, y termina sugiriendo la tristeza permanentemente que conducía a la apatía completa, suicidio. Otros médicos con más conservadores opinaban que los cambios bruscos en la vida de alguien, como cambios de país, pérdida de querido, divorcio, aumento de la, también algunos estudios modernos basados en el número. En caso de que, sin embargo, las razones eran simples de lo que suponían, un hombre escondido en su paso, mejor dicho, las fantasías habían creado en torno del hombre que había conocido tiempo atrás. Qué absurdo, depresión obedeciente al hombre que ya había dado vida, del cual perdidamente en su juventud, pues todas las otras chicas de su edad, era una persona absolutamente normal. Necesitaba solo que el contrario que sus amigas apenas soñaban con el amor posible. Desea así de ir a vivir lejos y al otro lado. El amante haciendo planes en secreto conquistarlo. El marido no, era un hotel barato esperando las escasas llamadas telefónicas, a pesar de que dispuesta a soportar al hombre del amor de una relación funcionaba. Nunca dijo directamente que un día se prometió. Era una recibida y regresó de Viena. Por algunos meses, casi sin comer, recordó que instantáneamente de lo que la cama intentaba descubrir alguna razón de los permite en el futuro, que decía aquellos pasajeros del proceso del crecimiento de una persona, cierto precio que estaba pagando. Quise quejarse. Si no lo encontró el empleo, si no consiguió ser objeto de tentación, despertó la envidia y aplausos de sus enemigas. Las dos fueron a vivir una casa confortable con el jardín oriente haciendo risa. Cruzó Ljubljana, tuvieron cursos. Sería enemigo en su vida. Apareció el punto. En los 10 días de tentación subjugante con trompas de listas, enfrentarse y ni la sangre sería necesario derramar por causa de que fue consciente cuando amaba a su marido. Pasaba todas las horas. Dios, hasta entonces le había parecido distante, que ahora era una salida prometida de santos y ángeles. Hora de tener al marido. Así fue el retorno de los hijos. Pudieron ir a la escuela, enseñar idiomas eslovenos. Almezaba la guerra desde la vecina República Crónica. Pasaron 3 años y la guerra de Yugoslavia con Croacia se trasladó a Bosnia y empezaron a aparecer denuncias marcadas por los serbios. Comenzando en los serbios, consideraba que es injusto juzgar al criminal de nación por causa de los desvarios de algunos alucidos. Su vida pasa del pueblo, escribiendo en los periódicos, parecía una televisión organizada de conferencias, nada de aquello, hasta irresponsable, acreditarse, pero había cumplido con su deber. Apoyo su marido esloviano de sus hijos y las personas que no eran manipuladas, de máquina programas de ambos.
Una tarde pasó delante de la estatua presente del gran poeta esloveno y se puso a meditar de la cerca escritora. A los 34 años se le había entrado a la iglesia, donde había visto una muchacha adolescente. Sucede que Julieta había una familia burguesía y conexión. Aquella fotilla de la iglesia presenta nunca más consiguió aproximadamente, ya que en cuando respiró mejores versos creyendo. Era la pequeña plaza central, la estatua del poeta manteniendo ojos fijos de la dirección, quizás siga mirada descubilado. Era si hubiese luchado más, el corazón de Sara se aceleró. Quizás el pensamiento de algo malo, un accidente de sus hijos, volvió corriendo a la casa. Estaba viendo televisión, comiendo palomitas de maíz. La tristeza, sin embargo, no sucedió. Acostó, durmió casi 2 horas. Había hecho volver su mente. Imaginó aquel amante cuyo distinto era instinto de su fin. Debería ser aceptado un papel de amante, de ver que lo pasaba. Y mi pueblo comenzó. Si la tristeza se alojaba antes que parecía el paraíso, la casa del río. El marido que amaba a los hijos comenzaban palomitas y maíz de la televisión. Comenzó a transformarse en un infierno. En momentos después de muchos viajes ancestrales, los numerosos encuentros con espíritus desarrollados, no sabía que todos aquellos eran tonterías. Sabía que había usado el imposible de disculpas, un pretexto para romper los pasos con la vida. Pero desde hace 12 meses la situación era diferente. Empezó a buscar frenéticamente. Su marido no sabía y esto conducía a una locura porque menos sospechar algo hasta de las escenas quejarse amanecida tirada, intervención de imágenes sobornando, que él fingía diferencias. Una tarde ella acostó sufriendo por amor como no había sufrido nunca antes, ni siquiera cuando tuvo que volver a la aburrida cotidianamente de Ljubljana. Pasó aquella noche siguiente en una habitación a otra. Al tercer día su marido llamó al médico. Qué bueno era que se preocupaba por ella. ¿Sería posible que era un hombre? Entendería. Estaba intentando encontrarse con otro, comentar adulterio, cambiar su vida, mujer respetada por la mujer simple, amante escondida de dejar Ljubljana, su casa y sus hijos para siempre. El médico llevó, ella estuvo ataque de nervios, cerró la puerta de llave y solo le abrió con él. Se fue una semana después, pero tenía ganas de ir al cuarto del baño. A pesar que estaba convencida, también buscaba si conseguir encontrarle. El marido inquietante generoso cambiaba las sábanas, pasaba de la mano por su cabeza, de lo que determinaría bien motivo después de la arrollada, besar a los pies implorando disculpas, rasgando su camisón pedazos para mostrar su depresión o arrepintiendo. Después de 3 semanas en el curso del cual escupida la comida ofreció, entre ellos salieron varias veces realidad. Pasó noches enteras en blanco y días enteros durmiendo. 2 hombres entraron a su cuarto sin llamar. Uno de ellos la sujetó, otro la aplicó una inyección y ella se despertó con brillante depresión. Había en el menudo. A veces provoca los motivos por volantes, falta de que la serotonina en su organismo. Desde el techo de la enfermería vio llegar el enfermo con una jeringa en la mano. La chica continuaba ella parada intentando convencer su cuerpo. Despertaba por su mirada vacía. Durante algunos consideró la posible de contar lo que sucedió, pero después de la idea las personas nunca aprenden de lo que cuentan, necesidad de descubrir lo que ella es misma. El enfermo la clavó la aguja en su brazo, inyecciones glucosas como impulsando enorme. El espíritu salió techo enfermería, paso a alta velocidad. Hola Verónica. La chica estaba horrorizada. Está bien, si no, por suerte he conseguido escapar del peligroso tratamiento. Ya no sé repetir jamás. ¿Cómo sabes si no respetaba a nadie? Lo había ido bajo la forma del cuerpo astral, hacia el escrito del doctor lo que puede explicar que te acuerdas por primera vez que es un loco. Exactamente una vez responde sin rodeo. La locura, la incapaz de comunicar las ideas como si te hubiera en un país extranjero, viendo todas, sosteniendo, todos nosotros ya sentimos, todos nosotros de una manera u otra estamos locos. Tras las ventanas de energía se veía un cubierto de estrellas, con la luna en cuarto creciente, sabiendo detrás de las montañas a los poetas. La luna llenaba, escribía miles de versos sobre ella. Verónica estaba enamorada de aquella luna, que tenía espacios de crecer, esperarme y llenar. Estuvo ganas de ir piano, sala, de estar a celebrar aquella noche tocando una linda sonata que aprendió en el colegio. Sin embargo, una puerta aceleró a terminar el libro que tenía en sus manos. Le impidían cumplir su deseo. Además, nadie tocaba el piano a aquella hora de la noche con toda la seguridad. Despertó veniciando.
La sensación de bienestar, sin embargo, continuaba. Se levantó, se dirigió a cama, como se durmió profundamente, tal vez para preocuparse. Vuelve a su cama ordenando a la enfermera: las chicas buenas están soñando los angelitos con enamorados. No me traen como soy masa. Tiempo de furiosa, tengo ataques histéricos, no respeto ni mi vida ni de otros. Hoy entonces la enfermera me miró, sorprendida por la erección. Me tiene miedo, insistió Verónica. Faltan unos días para mi nacimiento. Puedo perder porque ya no doy paseo, jovencita. Me da de terminar un libro porque existe la prisión y calcera que finge leer un libro solo para mostrar. Atenta a cada movimiento dentro de la familia. Guarda las llaves de la puerta como si fuera un tesoro. Reglamento debe ser eso. Ella obedece como si mostrara la autoridad en su vida diaria. ¿En qué llaves?, preguntó la enfermera. La puerta está siempre abierta. Se cree que ellos pueden, así que encerrada una banda de enfermedades mentales. ¿Cómo la puerta está abierta? Hace unos días yo quise salir de aquí y estaba... Mujer fue esa, lavado vigilante. ¿Quién les dice ahora? No me tome en serio, continúa la enfermera. La verdad es que no necesitamos ejercer el control gracias a las pastillas que ingieren los pacientes. No debe estar arreglando mi corazón. Si quiere, vaya a dar un paseo. En verdad, le gustaría realmente sería tocar un piano. La salsa es aislada. Al piano no molestaría a nadie. Haga lo que venga a gusto. Temblor. Verónica transformó sollozos bajos tímidos, conteniendo la enfermería. Dejó el libro acariciando sus cabellos, dejando oleando fuera, desapareciendo naturalmente. Allí quedaron durante casi los sollozos. Finalmente la enfermera se levantó total brazo. Tengo una hija de su edad. Cuando llegues aquí llena suero. Y tubos a pensar. Comenzaron a correr historias de cartas quejándose y que nunca creí. No podía apartar de mi mente la imagen de mi hija. Ella decía aparecido para que ciertas personas intentan ir a controlar el orden. Por eso lloraba y dijo Verónica: cuando tomé las pastillas yo quería que todo hacer una persona de tendencia en la misma. Quizá la cobardía o el entorno miedo a equivocarse de hacer lo que la muerte. Cuando volví a entender la situación, la enfermera abrió la puerta. Verónica salió. Ella no podía haberme preguntado qué quería entender, que yo lloré. Ese tipo de preguntas hoy es tarde. Hacerme esta mientras caminaba en los corredores iluminado por la misma débil lámpara. Cabía la enfermera. Verónica se da cuenta de lo que es demasiado tarde. Tengo que dominarme. Soy alguien que lleva hasta el final cualquier acto. Era verdad que había llevado hasta las últimas consecuencias a acción. Considera que aquella relación no llevaría a ninguna parte. La mujer frágil jamás consiguió destacar en los estudios, ni en los compendios deportivos de su escuela, ni en sus tentativas por mantener la armonía. Se había superado a defender de leve, solo que derrotada era un importante fundamental. Había conseguido tener apariencia de mujer, o todas las miradas, pero generalmente terminaba la noche sola en tantos amigos, impresión de modelo y llevaba. Por causa de eso le habían sobrado fuerzas que llamaban mismas, pero otras eran tan difíciles, tenían reacciones imprevistas, vivían rodeadas. Sufrir, consideró interior ingenuo. Muy bien, podría haber impresionado a la gente con fuerza, determinando remordimiento por la alternativa de suicidio. Volvería a aparecer. Verónica volvió a parto con firmeza. Ahora estaba sintiendo algo que nunca se había permitido sentir al oído. Oídos y casi físico como padres, pianos o enfermeras. Casi podía tocar la energía destructora. Yo sabía el cuerpo dejó de sentimientos. Como Verónica había querido ahora de 2 o 3 días de vida, siendo lo más inconveniente posible, y había dado una bofetón en el rostro de un hombre mayor, había tenido un ataque con el enfermo, había rehusado un ser simpática y conservar con otros, cuando ahora sola, hora suficiente libre como para sentir odio, aunque también suficiente lista para empezar a romper todo. Vida de bajo efectos sedantes en una cama de la enfermera. Detonó aquel momento mismo el mundo, sigue enfrente de calidad correctores de las personas perfectamente esconde así de lo mismo, porque cuando educó todo al amar, principalmente de manera que había construido la vida se invita a descubrir, era el momento donde comenzó a sentir odio en las personas que amaban el mundo, su madre excelente esposa que trabajaba, el día lavaba al local piano, violín, vistente como una princesa a comprarse zapatillas, tejanos de marcar mientras ella remediaba el viejo y vestido que usaba desde años. ¿Cómo puedo odiar quien solo me dio amor? Pensaba Verónica confusa, queriendo modificar sus sentimientos, pero ya era demasiado tarde. El odio había dado que no podía el cambio de lo que aburrió irreal. Contrario, el amor no podía nada a cambio, conseguía llenarla la culpa de ganas. Soñar la misma era un amor que había intentado
esconderle durante años. Desafió durante esto sus padres y su madre, porque al contrario de su madre, que juntas si era joven ellas había amado en secreto, no ama, sino lo odiaba porque siempre había sido tan encantador, tan abierto en todo menos en su Mónica, que realmente merecía lo mejor. Odiaba toda la biblioteca con su montaña, los libros llenos de explicaciones, a pesar enteras aprendiendo álgebra, aunque no conocía ninguna persona, excepto los que profesores matemáticos que necesitan álgebra para ser felices, porque le había hecho estudiar tanta álgebra y geométrica, todas aquellas asignaturas absolutamente inútil. Verónica empujó la puerta de sala. Estar cerca del piano, levantó tapa, regresó, resonaba el ambiente vacío chocando de los padres. Era el mejor retrato que el alma. Aquel momento volvió a golpear con las manos nuevamente las notas disinantes de Cervantes. Desde que los enfermeros eran disponer las notas, orden, golpeó el piano. Dios, viente parecía disimular hasta que se dispuso por completo. Entonces nuevamente le embargó profundamente paz y Verónica volvió a contar el cielo, estrellado con la luna, cuenta su propia inútil eternidad. Era inseparable, basta implementar uno de ellos para notar presencia de otro. El tiempo que no termina pasa, permanece presente donde todos los secretos. Era fuerte tan no le había quedado su rostro al reconocer, había quedado con sus sentimientos negativos reprimidos. Ella lo había sentido y ahora lo necesita, podría repartir. Se queda en silencio, viendo que el instante deja bajando, ocuparse. Llegó el momento, miró provocar celos de estrella. Tocó entonces una música dedicada a las estrellas, otra jardín y una tercera a las montañas, que no podía ver que en medio de la música, pero el jardín era otro loco. Apareció Edward, esquizofrénico, ninguna posibilidad de curación. Ella admentró con su también su mundo distante, más distante que la propia luna de la música. Tengo que comprar más llavero nuevo, pensaba el doctor. Mientras arriba la puerta del pequeño consultorio en el sanatorio Villente Antiguo estaba cayendo en pedazos, escuchó mental adornar acabarse. El doctor inclinó que había escuchado mostrando, pidiendo que hiciera nueva presión el cuerpo que podía dárselo nieto, para que tener mejor interés en los escudos. Se sentaba a tiempo, a pesar no es porque el director de un sanario ni un paciente, porque reflexionaba. Encendió la luz, amanecía cada vez mediante que avanzaba el invierno, responsables del aumento del número de casos de depresión. El doctor deseaba inseguro consulta agenda. El día que tenía que tomar algunos medicamentos era impedir que embondece en mantener aquella imprimida. Esta tenía 28 años y era fuerte, pues a pesar del suelo terminaba consumido, con aspectos. ¿Y cuál sería la reacción de sus padres? Uno de los conocidos embajadores de la joven República Eslovena, artificiales de la delicadeza. A fin de encuesta, este hombre detractor acusaba ser servido enemigo y continuaba con el cuerpo diplomático. Solo era presentar un país diferente. Era un hombre doctor ignorado, preocupándose instantáneamente hablar preocupado. Por ejemplo, estuvo llavero, pero protegió el pensamiento de su cabeza embajador. Fiestas oficiales sin saber acompañarse. Villenta así es, quedarse durante el tiempo de sus padres continuará. El doctor decidió superarse el alimento en poner en duda. Conocer la situación grababa de haría informe, se pasaría responsabilidad. Si no quieres verte apuros dividientes, le habría su padre, que era un médico que se había visto enfermar casos mortales y no obstante había obviado cuál problema. Una vez hubo una orden de interrupción de medicamentos. Edward y siguiente paso, informe, decía el paciente Mandel había terminado un periodo de tratamiento y podía decir antes. El doctor ignoró, quería comprobar a sus propios ojos. Al final no acabó nada para ella el médico. La culpa era imputable, el sanatorio ninguno del establecimiento, por el mundo entero del problema de adaptación de los internos era exactamente igual, así como la prisión nunca era permitido. Ella era responsable en sus actos. Él únicamente quedaba la salida, descubrir desparicios, desarrollando una de tesis revolucionaria, ámbito psiquiátrico en los asilos, enfermeros, transilos, convivencias, pacientes en mente. Terminaría volviendo hospital, esta vez la voluntad propia de malas existencias, solo por acercar personas que parecían comprenderla, pero el mejor mundo exterior. Si él descubriese no absolutamente combatir el vitriólogo. Segundo doctor, pero en vano de la locura de su nombre, estrategía la historia eslovena sería oportunidad caída del cielo, bajo la forma de una sociedad potencial y no estaba dispuesto a
desperdiciar oportunidad por nada del mundo. El doctor impuesto con que razones económicas conducen. La médica como show y también motivos Villente estaba innovando tratamiento psiquiátrico, además de tener tiempo elementos para vigilar el vicio, encontraba también apoyo de las propiedades, instrucciones permitido que fue tolerado, notoso, alentando, sino intermedio de promulgando necesario, argumentaban que por razones humanitarias se debía dar al recién curado opción de decir, había permitido un grupo de SIDA permanecer vigente como un hotel selecto del club. Así es, el doctor Ignor consiguió mantenerse en el mismo ambiente, haciendo que estos últimos influyentes, el doctor Ignor sabía que motivo dando que las accionistas pueden perder la presencia cruda, así lo razonas humanitarias, era una de las que influyente de los ricos capaces de mantener aquella calidad, aquella brillante situación de ventajas, para repetir en el ámbito psiquiátrico, cuando las accionistas transformaron el cuartel sanitario tenía una como pública opción a hombres, mujeres aceptando la guerra, pero durante poco los accionistas adoptaron después infusiones levantando de la guerra en tal población, pero escaló mucho menor la tentación de la problema de la hiperflación e epidemia. Se detecta pequeño aumento en el número de suicidios, pero gran disminución de casos de depresión paranoica y psicótica. Eso volvían normales. ¿Cuánto hasta el problema había superado? Indicado así. Tenía sus ojos investigaciones recién. Procede de Canadá, consideró recién por diario Norteamérica para el país de cada mundo. De acuerdo a la estadística Canadá ya se sufría algunos tipos. Enfermedades mentales, 40% personas 15 y 34 a 33 personas entre 35 y 54, el 20% de personas de 54 a 64. Se estima que uno de cada 5 individuos sufre de algún tipo de desorden psiquiátrico, uno de canadiense hospitalizado en la distribución mental, uno de los una vez en la vida, excelente marcado superior a nuestro, pues felices pueden, doctor Igna, capaz, poderano y cuidadosamente debía analizar el consejo que podía resolver solo, después ordenó, soy la madre Verónica, como dijo Verónica, el doctor Igna pensó que debía decirle la verdad y evitarle sorpresas inútiles, y en fin, el doctor tenía una hija con el mismo nombre, pero decidió callarse, aunque sabía en el minuto necesitamos una semana, no, Verónica hizo una que decía una mujer sollozo, somos padres cariñosos, hemos intentado darle a Costa muchos sacrificios, mejor educación posible, aunque tuviésemos problemas. Ella tiene un empleo, no sé, a pesar de todo, mandarse del doctor, no se sorprenda, señora, así las personas son incapaces de entender la felicidad. Canadá, la mujer miró sorprendida al doctor Igor, vio que había conseguido distraerla. Vea, bien usted quién no era, como está su hija, sino disculparse por el hecho que interesaba. ¿Cuántos años tiene ella? 24, dice una mujer madura, vivida, que ya tiene lo que deseaba, capaz de hacer elecciones, que tiene que ver también cientos sacrificios. Era su marido, hicieron cuánto tiempo, ella estaba viviendo sola 6 años. Lo ve independientemente de la raíz alma, pero porque médico, el doctor era seguro, había oído hablar, escrito, culpa de solo, indio especie que sus hijos se convirtió en un asesino, es una víctima de la educación de los padres. Constante, no tengo la menor idea, respondió la mujer, cada vez más sorprendida con la actitud, pero el médico pensó que la que se hubiese castigado de sus propios pacientes, pues al darle la respuesta, él dijo el doctor, los indios piensan que el culpable y la sociedad, ni sus padres ni sus antepasados se suicidan. La respuesta también, no yo que vea consta, los japoneses se suicidan por cosas sin ir más lejos. Al otro leí una noticia que una joven mató por conseguir un examen de ingreso de la universidad. Pobre, al hablar con mi hija preguntó a la mujer que no estaba interesada en Japón, indios ni canadienses. Esta seguía respuesta al doctor Igor, algo irritado por la interrupción, pero antes quiero que entienda usted una cosa, dejando aparte algunos graves. Las personas pierden la razón cuando intentan humillar la rutina. He entendido la vida, respondió. Si piensan que seré capaz de cuidar a su hija, puede quedarse tranquilo. Yo nunca intenté cambiar mi vida. Aquí en el doctor Igor mostraba un cierto alivio. Imagínese un mundo que el ejemplo nos estuviese obligando a repetir todos los días. Tuviéramos hambre, como organizar las amas de casa a los restaurantes. Sería una norma como estuviésemos de hambre, pensó una mujer.
No dijo temerosa de que prohíbe hablar con Verónica, sería una confusión muy grande. Dijo, yo soy ama de casa y lo comprendo, entonces tenemos un desayuno y almuerzo, cena. Debemos despertarlo, una determinada de todos los días, descansar una vez a la semana. Existe la Navidad para hacer regalo, la Pascua para 3 días, para algo. ¿A ustedes les gustaría que su marido, no solo porque el rebato de la pasión quiera hacerle el amor en la sala? ¿De qué se está hablando? Este hombre, yo vine que para ver a mi hija, me entristecería responderle a su madre de Verónica, con mucho cuidado, esperando haber acertado. Muy bien, el doctor Igor es el amor en la cama, si no estaremos dando mal ejemplo, proclamando la anarquía. ¿Puedo vivir? Interrumpió la mujer. El doctor Igor se resignó. Campesina nunca entendería que está hablando, solo interesada en discutir la locura en el punto de vista, aunque sabiendo que su hija le tocó el timbre. Secretaria, manda a llamar a la chica. Intentó, quizá la vida lo ordenó, que ella escribió periodística diciendo que se sucedía para mostrar dónde estaba Eslovenia.